todos los antígenos que están expresando los están utilizando desde el genoma que tienen. Pero ellos no saben si el individuo tuvo 4 rondas de antibióticos a los 5 años y ahora está disbiótico. No saben si nació por canal vaginal, no saben si estuvo lactancia, no saben cuál es la composición de la microbiota, no tienen forma de probar, o sea, no tienen forma de probar estos linfocitos para preguntarles si reconocen a la microbiota. Pero no significa que no ocurra, lo vamos a ver, ocurre en otro proceso. ¿Sale? Muy bien. ¿Aquí hay alguna ¿Podría duda? volver a repetir la de la tolerancia central? Es que no lo entendí bien. ¿Qué te repito? Porque Eh, acabo de hablar como 15 el, minutos de tolerancia central. sí, lo último que dijo, al que se le Mira, enseña, bueno, el proceso cuando se le enseña el sistema inmunológico. ok. La tolerancia central es el proceso por el cual se eliminan las clonas de linfocitos T que reconocen antígenos propios. Básicamente, es la definición. Que no me gustaría que la memorizaran, me gustaría que la entendieran. ¿Sale? Muy bien. Ok. Entonces ya que los linfocitos T ya pasaron sus 2 vueltas en el timo, salieron como linfocitos T maduros, vírgenes, inocentes, y ahora se fueron a habitar al tejido linfoide secundario. ¿De acuerdo? Ya estamos aquí en el tejido linfoide secundario. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo se activan los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B pueden reconocer su antígeno directamente. Sin embargo, los linfocitos T tienen que se les tiene que presentar el antígeno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La dendrítica llega por la circulación linfática, pensamos, es más, vámonos más atrás, ¿no? Estamos en la piel. El individuo se corta, hay inflamación, la dendrítica de la piel, la dérmica o la del Langerhans del epidermis, se come un antígeno, empieza a madurar, empieza a detectarlo por sus PRRs que se mete a la circulación linfática, va madurando y por la circulación linfática llega a este ganglio, ¿sale? Y ya llega a este ganglio y le presenta el antígeno que procesó en el MHC clase 2. Llega y dice, ¿algún CD4 reconoce a este antígeno? Ahí están todas las clonas. Y recuerden que cada clona reconoce algo diferente. No sabemos qué, pero algo diferente que no es propio. Entonces, no, pues sí, yo reconozco a ese antígeno. Soy este linfocito T4, CD4 naif. Lo reconozco, le doy las 3 señales, ¿se acuerdan? MHC-TCR, moléculas coestimuladoras, citocinas polarizantes. Les doy las 3 señales, entonces este linfocito CD4 que era naif o inocente o virgen, ya no lo es, ahora es efector. ¿Cómo se llaman los linfocitos T efectores? Los linfocitos T cooperadores, ¿no? Pero ¿qué pasa si en realidad esta dendrítica lo que se comió fue un antígeno de un patógeno intracelular? Ah, bueno, llega por la linfa y en lugar de presentar el antígeno por MHC clase 2, lo presenta por MHC clase 1. ¿Algún CD8 reconoce este antígeno? Sí, yo. Ah, ok. Te doy las 3 señales igual. MHC-TCR, coestimulación y citocina. Ahora sí, pierde tu virginidad y ahora vuélvete efector. ¿Cómo se llaman los efectores T, CD8? Citotóxicos. Ahora sí ya tengo tanto linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 que reconocen al antígeno que está en la piel. Acuérdense que el antígeno está en la piel. ¿Sale? Estas células efectoras lo que hacen es ahora salir del tejido linfoide, puede ser por la circulación sanguínea, y migran por la circulación sanguínea a donde tienen que llegar. Digamos, llegan a la piel, al vaso sanguíneo que está irrigando la piel que está lesionada, ¿no? ¿Cómo identifican que ese vaso sanguíneo está cerca de la piel? Ah, porque ese vaso sanguíneo expresa selectinas para estas células. ¿Se acuerdan de las selectinas? Porque ese tejido está inflamado, ¿no? Esos vasos sanguíneos están diciendo aquí, linfocitos, aquí está el peligro, vengan. Identifican, hacen todo el proceso de inflamación y de migración, ¿no? Disminuyen su velocidad, se adhieren al endotelio y hacen diapedesis. Migran por quimiotaxis al sitio donde está el patógeno y cumplen sus funciones. Vamos a ver cuáles son sus funciones. La de la CD8 citotóxico, pues es más que obvio, ¿no? Identificar a la célula infectada
que está expresando el antígeno en MHC clase 1 para que la mate por citotoxicidad. Y el CD4 va a cooperar dependiendo del tipo de patógeno que ahorita vamos a ver. ¿Sí queda claro? Sí. Vean cómo ya estamos conectando todo lo que hemos visto. Por eso es importante que lo hayan entendido. Bueno, vamos a ver un poquito más de los linfocitos T. Bueno, ya quedamos que los linfocitos T, tanto como los linfocitos B, forman parte de la respuesta adaptativa y, por supuesto, se activan únicamente cuando la innata no es suficiente para contener al insulto, al patógeno, o lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Ya quedamos que cuando los linfocitos T maduros están en tejido linfoide secundario y no se les ha presentado el antígeno, se conocen como T indiferenciadas o T inocentes o vírgenes, ¿no? Se presentan los antígenos, esto ya lo vimos en el MHC, y en este caso algo importante es que los linfocitos T no reconocen a su antígeno de manera directa. Nada más recordar las tres señales en la presentación antigénica. MHC-TCR, coestimulación y citocinas. La señal 1 va a dar activación, la 2 sobrevivencia y la tercera diferenciación. Pero diferenciación hacia qué? Bueno, ahorita vemos. Lo primero que pasa ya cuando hay una presentación antigénica entre la dendrítica y el linfocito T, pues primero va a haber activación y esta clona del linfocito T va a entrar en expansión clonal, es decir, que va a haber división mitótica, va a hacer copias de sí mismo, ¿no? Entonces, de la que había solo una clona, ahora hay muchas clonas, ¿no? La mayoría de esas clonas van a ser efectoras. Por ejemplo, si este es un CD4, pues la mayoría va a ser cooperador. Pero ¿qué pasa? Me voy a quedar con poquitas de memoria, porque esas efectoras se van a ir a pelear con el patógeno y se van a morir allá. Pero yo me voy a quedar con esas de memoria por si en el futuro el individuo vuelve a ver este patógeno. ¿Sale? Bueno, esto ya lo vimos. Esta es otra forma de ver las tres señales, ¿no? El PCR, MHC, moléculas coestimuladoras y citocinas, ¿no? También las dendríticas se activan por la microambiente que generan las células epiteliales y todas las que están infectadas. También ya lo vimos en inmunidad. Entonces, esto es igual. El MHC clase 2 le presenta el CD4, clase 1 al CD8, hay expansión clonal y se vuelven efectoras, ¿no? Se vuelven efectoras CD4 cooperadoras, nos quedamos con una de memoria, efectoras CD8 citotóxicas y nos quedamos con memoria. ¿Sale? Esto me lo voy a saltar porque ya más o menos lo vimos en presentación. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de linfocitos T que se pueden diferenciar? Ya lo vimos también más o menos. Empezamos por el TH1. ¿Ah? El TH1 o la diferenciación del linfocito T CD4 cooperador al linfocito T CD4 cooperador 1 es principalmente contra patógenos intracelulares. Ajá. Llámense virus, bacterias como Mycobacterium tuberculosis, parásitos como Plasmodium, como Trypanosoma cruzi, como Leishmania. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Patógenos intracelulares van a hacer o van a participar, los linfocitos TCD4 van a ayudar a su control diferenciándose a TH1. Una de las citocinas que producen son los interferones gamma, interferones de tipo 2, para la activación, por ejemplo, de macrófagos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más específicamente cómo ocurre este mecanismo. Si el patógeno es extracelular o es un parásito, se van a diferenciar a TH2. Algunas de las citocinas que producen son IL4, IL5 y IL3. Esta TH2, ¿con quién va a cooperar? Aquí dice que con eosinófilos, pero en realidad este linfocito TH2 coopera con linfocitos B. Y estas citocinas les dicen a los linfocitos B, hay una infección por parásitos, cambia tu IgM a IgE. Por eso dice que está cooperando con eosinófilos, porque activa la función de los eosinófilos. Entonces los TH2 participan en la diferenciación del cambio de isotipo de los anticuerpos por los linfocitos B. Otro importante, el TH17. Quedamos que este se llama así, no sé si quedamos, pero si no les recuerdo,
Se va a diferenciar el linfocito TCD4 naive a TH17 cuando haya, por ejemplo, un patógeno extracelular, pero en mucosas principalmente. Ajá. Los TH17 son muy importantes, por ejemplo, contra bacterias, contra hongos, ajá, y se llaman así porque producen grandes cantidades de interleucina 17 e interleucina 22. Esta interleucina 17 lo que hace es hacer a los neutrófilos, que son las células que se comen a las bacterias y a los hongos y que mueren por netosis, los hacen más eficientes cumpliendo su trabajo. Y básicamente son como si fueran porristas, ¿no? De los neutrófilos. Ahí les van echando porras para que hagan mejor su función. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, aquí es más o menos de lo mismo. Vean, aquí tenemos ejemplos de patógenos intracelulares. ¿Ah? La inmunidad innata que nos va a ayudar a contener esta infección por patógenos intracelulares pues son las NK, ¿no? Porque van a matar a las células que están infectadas. Y la dendrítica pide ayuda al linfocito T para que se diferencie TH1. Los helmintos y otros parásitos inducen la diferenciación a TH2 y bacterias y hongos a TH17. Quiero ver que aquí está. Muy bien, vamos a ver primero la cooperación TH1, ¿sale? Lo malo de estos dibujos es que es nada más un cachito de la historia. Por eso yo trato de contarles un poquito de la introducción, ¿no? En esta historia, ¿qué pasó? Llegó una bacteria, una de las más comunes que se ocupan como ejemplo, es Mycobacterium tuberculosis. Esta persona le estornudaron un montón de bacterias de Mycobacterium tuberculosis y en el pulmón el macrófago alveolar las fagocitó, así por los mecanismos que vimos, ¿sale? Intentó comérselas, se formó el fagosoma, pero ¿qué creen? El Mycobacterium tuberculosis, no sé si lo van a ver en el micro, pero si no se los platico, impide que se active el estallido respiratorio. ¿Se acuerdan del estallido respiratorio? Es la herramienta que tiene el macrófago para echarle agua oxigenada a lo que se come, ¿no? Para destruirlo por oxidación. Entonces, el macrófago queda imposibilitado para destruir a la bacteria que se acaba de comer. Entonces, la bacteria puede sobrevivir dentro del macrófago, ¿sale? Entonces, está ahí en el pulmón, todo desesperado, mal indigestado, pero una bacteria también fue fagocitada por una dendrítica de ese mismo pulmón y esa dendrítica se fue al ganglio regional, activó al linfocito TCD4, le dijo, hay una bacteria intracelular en el pulmón, diferenciate a TH1. Se diferenció a TH1, regresó al pulmón este linfocito TH1 y fue a buscar al macrófago que presenta el antígeno de la bacteria que la está indigestando. ¿Se acuerdan? Ahora sí, voy a tratar de a ver si se acuerdan todavía de lo que dije. Cuando vimos células presentadoras de antígeno, yo les dije que las dendríticas eran las presentadoras profesionales, ¿no? Pero que había otra forma de presentación, que eran los linfocitos B y los macrófagos también podían presentar antígeno, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, se los recuerdo. Los linfocitos B y los macrófagos también pueden presentar antígeno, pero es en diferente contexto. Las dendríticas presentan antígeno para activar a los linfocitos T vírgenes. En este caso, este macrófago que acaba de fagocitar a Mycobacterium tuberculosis y no puede destruirlo, está presentándole a este linfocito TCD4 en el MHC clase 2 un antígeno de esta bacteria. Vean, es el mismo antígeno y la presentación antigénica que haría una dendrítica, pero con una función diferente. ¿Cuál es la función diferente? El linfocito TCD4 es efector, ya es cooperador TH1. Va a detectar este antígeno, va a decir, ok, este es el macrófago que no puede destruir a Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hago? Pues le aviento un montón de citocinas, lo activo con moléculas de coestimulación como CD40 ligando. ¿Y qué va a pasar con este macrófago? Pues lo que va a pasar es que le van a dar unos cachetadones para que despierte y active sus procesos de destrucción. O sea, ahora va a quitar ese bloqueo que estableció Mycobacterium tuberculosis y ahora este macrófago puede activar el estallido respiratorio.
Ya que lo puede activar, puede destruir a la bacteria que se acaba de fagocitar. Entonces, el estallido respiratorio principalmente es posible por la cooperación con linfocitos T, CD4, TH1. ¿Sí quedó claro? Esta es la cooperación TH1. Y esto puede ocurrir con, por ejemplo, salmonela, puede ocurrir con algunos parásitos intracelulares, etc. ¿Sí? ¿Dudas de TH1? Así quiero que me cuenten las historias, contando todo lo que pasó. ¿Ok? Ahora vamos a contar la historia del... Duda. Dígame. El linfocito, sí, el linfocito perdón, el TH1, ¿cómo activaba al macrófago? ¿Qué le daba? Ajá, el proceso, o sea, el macrófago le está presentando el antígeno que reconoce este TCR, y al reconocer que este es el macrófago que está presentando el antígeno, el linfocito T lo activa por coestimulación. Una de las moléculas más conocidas, y a lo mejor la suficiente que ustedes conozcan, es CD40 ligando. CD40 ligando es una molécula de coestimulación que expresa los linfocitos TH1 y, así como se oye, pues es el ligando de CD40. Los macrófagos expresan CD40. Esta interacción activa al macrófago, es como un reseteo, ¿no? Como si al macrófago lo resetearan cuando se traba. Además, le avientan citocinas, principalmente interferón gamma. Entonces, ¿se acuerdan que la presentación antigénica tiene 3 señales? Pues en este caso es otro tipo de presentación antigénica también con 3 señales, coestimulación, TCR-MHC y citocinas. Pero en este caso el objetivo es activar la capacidad de destruir patógenos intracelulares en el macrófago. ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo. Ahora, ¿cómo ayudan los linfocitos T cooperadores a la respuesta humoral o a la respuesta de anticuerpos? Es fácil, ¿no? Entonces, imagínense, ahora en lugar de que haya esa persona respirado Mycobacterium tuberculosis en el metro, que se sorprenderían de cuántas personas tienen tuberculosis silenciosa. Es muy abundante en nuestro país. Latente, pues. En lugar de que se infectó con Mycobacterium tuberculosis, digamos que se infectó con SARS-CoV-2, tan frecuente, ¿no? En estos días. Respiró SARS-CoV-2, llegó hasta el pulmón, digamos. Entonces, en ese caso, sí nos sirven los CD8 para destruir a las células infectadas, pero como es una infección respiratoria aguda, hay muchos virus en poco tiempo, necesitamos anticuerpos para neutralizarlo, ¿no? Esa sería una de las formas más buenas para protegernos. Entonces, ¿qué pasa? La dendrítica se come a un virus, se va por la circulación linfática al ganglio regional, busca el linfocito TCD4 que reconoce ese antígeno, y le dice a alguien, reconoce este antígeno de la proteína de espícula, ¿no? Del dominio de reconocimiento del receptor que tan famoso es ahorita. No, que sí, vuélvete TH2, porque necesitamos anticuerpos. Se vuelve TH2, regresa, y ahí en el pulmón, pues ya hay linfocitos B, bueno, en la lámina propia, en el epitelio del pulmón, ya hay linfocitos B que se activaron, ¿no? Porque acuérdense que el linfocito B no necesita que nadie le presente el antígeno. Este linfocito B ya se activó porque reconoció el virus inmediatamente, pero ¿qué hace cuando se activa el linfocito B solito? Solamente produce IgM, ¿no? Es lo primero que sabe producir, produce anticuerpos de clase IgM. Llega el linfocito T cooperador y aquí ocurre la presentación antigénica entre el linfocito B y el TCD4-TH2. Bueno, ahorita les hago una aclaración. Igual se activa por la coestimulación CD40-40 ligando, citocinas activadoras y el MHC-TCR. ¿Para qué? Para que este linfocito, estamos en pulmón, ¿no? Está produciendo IgM el linfocito. Ustedes quisieran que produjera IgA, ¿no? Se dice, el linfocito haz cambio de isotipo, cambia tu cadena pesada IgM a IgA. Y entonces el linfocito con esta cooperación cambia de isotipo y ahora puede producir IgA. Si fuera un gusano, la cooperación haría el cambio de isotipo a IgE
IgE. Ajá. Si fuera una bacteria, pues IgG. ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda. Dígame. Es que había dicho que los linfocitos TH2 son extracelulares, pero bueno, yo lo entendía como, por ejemplo, los patógenos que son extracelulares. Y usted ahorita dio el ejemplo de la proteína de espícula de un virus, y yo tenía entendido que un virus es intracelular, Intracelular. entonces ahí ya me confundí. Qué bueno que se confundió porque significa que está entendiendo. Está en lo correcto su compañera. Y es uno de los ejemplos más claros en los que vemos que la inmunología no es binaria, ¿no? No es nada más esto o esto. Tiene que haber una combinación de los mecanismos. ¿Qué pasa si yo sigo el ABAC y la única respuesta que ocupo para SARS-CoV-2 es diferenciar únicamente citotóxicos, ¿no? Vamos a tener un montón de células muertas, ajá, pero esas células están produciendo más y más partículas. Las células que están infectadas están produciendo partículas virales, ¿sabe? Entonces, no van a alcanzar a matar las células, todos los linfocitos citotóxicos no van a alcanzar a matar la totalidad de células infectadas, porque siempre va a haber partículas virales que infecten nuevas células. Entonces va a ser una carrera de nunca acabar y va a haber un montón de destrucción de tejido, ¿no? Por eso es que necesitamos también anticuerpos, para que por un lado las citotóxicas maten algunas células infectadas, pero estas partículas virales que están saliendo sean neutralizadas, para así delimitar la infección. Por eso es que necesitamos de ambas funciones. Algunas veces necesitamos más citotóxicas que anticuerpos. Por ejemplo, cuando hay una infección viral latente, ¿no? Por ejemplo, los virus que se esconden en las células, ¿no? Como hepatitis B, como HIV, como papiloma. En ese caso, las células están infectadas, pero el virus está oculto, está en forma latente. La célula infectada no está produciendo grandes cantidades de partículas virales. Entonces, en este caso sí me conviene que el linfocito citotóxico identifique cuál es la célula que está infectada y la mate antes de que pase algo, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, Sí, gracias. dependiendo del patógeno, vamos a necesitar más o menos de uno. Muy buena aclaración. Muy bien. Ok. Entonces, estos linfocitos TH2 tienen unas funciones muy diversas, ¿no? Además de cooperar con los linfocitos B para hacer cambio de isotipo, por ejemplo, participan en el cambio de isotipo cuando hay gusanos a IgE, cambio de isotipo a IgG cuando hay bacterias, ¿no? IgA cuando es mucosa, ¿no? Pero además también pueden activar el intestino produciendo citocinas como IL-4 y IL-13, activan eosinófilos con IL-15, activan macrófagos con IL-4 y IL-13. Entonces, con fines de sobresimplificar para que ustedes entiendan en el curso, normalmente nos dicen nada más díganles que TH2 cooperan con los linfocitos B para hacer cambio de isotipo y memoria. Eso es, digamos, lo único que tendrían que saber. Pero como ustedes ya son inmunólogos avanzados, saben que los TH2 tienen otras funciones además de esa. Muy bien. ¿Dudas de los TH2? Entonces, una forma más detallada de ver la cooperación TH1 macrófagos, aquí podemos ver la presentación antigénica, esto induce activación, a la activación luego genera la activación por coestimulación, la secreción de interferón gamma. Algunas de las citocinas que le avienta el cooperador TH1 al macrófago son interferón gamma principalmente para activar el estallido respiratorio. Entonces, ya cuando el macrófago se activa producto del TH1, ¿a qué nos referimos que se activó? Bueno, sí, activó el estallido respiratorio, ¿no? Y activó la producción de especies reactivas de oxígeno. Pero además de esto, también incrementó su capacidad de producir citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Es decir, que digamos, se salió del trance en el que estaba y ahora sí dijo, mato a la bacteria que tengo y además activo la inflamación para que vengan células y me ayuden a contener esta infección, ¿no? Y además sobreexpresa moléculas de MHC
para que sea más evidente la presencia de este patógeno. Todo eso nos referimos que hace el TH1. El TH1, cuando coopera con el macrófago, induce la activación del estallido respiratorio, secreción de citocinas y quimiosinas, e incrementar la capacidad de presentación antigénica del macrófago. ¿Cómo? Incrementando la producción de moléculas de MHC y de coestimulación. ¿Sí queda claro? Y los TH17, bueno, los TH17 son más fáciles de entender. Los TH17 también pueden cooperar, llegar a cooperar con los, pueden ser activados, por ejemplo, por los macrófagos. Estos TH17 apenas llevan pocos años de que se descubrieron, pero su función es básicamente activar células del sistema inmunológico innato, como neutrófilos y eosinófilos. Los neutrófilos, ¿qué quedamos que hacían? Son altamente fagocíticos, secretan sus gránulos preformados y pueden hacer netosis, ¿no? Entonces, cuando llegan los TH17 a donde están peleándose los neutrófilos, lo que hacen es incrementar esta capacidad que tienen los neutrófilos para hacer eso. Se vuelven más fagocíticos, se vuelven más tóxicos para los patógenos y se vuelven más con más capacidad de producir redes extracelulares. ¿De acuerdo? Entonces, vean, otra función también que tienen los TH17, además de activar a los neutrófilos, es también activar a las células epiteliales. Ustedes se acuerdan que yo les dije que todas las células tienen la capacidad de producir citocinas, ¿no? Porque todas las células tienen que tener la capacidad de pedir ayuda. Entonces, cuando hay una TH17, digamos, hay una infección por cándida en la mucosa vaginal, ¿no? Hay un sobrecrecimiento de cándida. Cándida albicans es un patobionte, es un hongo, es una levadura que vive en la microbiota vaginal. Normalmente no causa problemas porque está en balance con otros componentes de la microbiota como lactobacillus, ¿no? Está, digamos, controlándose una población con otra. Pero, por ejemplo, una persona que sufrió de una infección bacteriana consume antibióticos. Entonces, esos antibióticos pues le van a pegar a toda la microbiota, ¿no? Incluyendo al lactobacillus que mete en control el crecimiento de cándida. Disminuye la población de lactobacillus y cándida genera sobrecrecimiento. Por eso normalmente ocurre la candidiasis o la vaginitis por cándida posterior de un tratamiento con antibiótico. Entonces, bueno, ya hay cándida en la mucosa vaginal. Una dendrítica de la mucosa vaginal fagocita una levadura, migra al tejido linfoide secundario, le pregunta ahí en el tejido linfoide secundario, ¿alguien reconoce este antígeno? Diferenciate a TH17 y ve a la mucosa vaginal para combatir este sobrecrecimiento de cándida. Se va para allá y lo primero que hace es, como ya mencioné, activar o incrementar la capacidad fagocítica y funciones inflamatorias del neutrófilo. Pero además, las TH17 también van a inducir activación en las células epiteliales de la mucosa vaginal. Esta IL-17 e IL-22 van a ser reconocidas por estas células epiteliales, y esas células epiteliales pues no son neutrófilos, no van a pelearse con la misma intensidad como un neutrófilo, pero sí se van a pelear. Van a producir péptidos antimicrobianos. ¿Se acuerdan de los péptidos antimicrobianos? Como defensinas, que son péptidos que tienen, como su nombre lo dice, actividad antimicrobiana, y además van a agarrarse más duro, van a incrementar la fuerza de la integridad del epitelio. ¿Sale? Entonces ya ahora sí estos TH17 están cooperando para que se defienda este epitelio contra ese sobrecrecimiento de cándida. ¿Sí queda claro? Y esto se puede repetir también, por ejemplo, con aspergilosis pulmonar, que eso es un hongo pulmonar, ¿no? O, no sé, bacterias intestinales. ¿Sí queda claro? Patógenos extracelulares, principalmente en mucosas. Bueno, entonces ya cuando la dendrítica diferencia el linfocito T, lo puede diferenciar a TH1, TH2, TH17, pero ¿qué pasa si el antígeno que se comió la dendrítica en el intestino, digamos, era un cachito de gluten? Pues ustedes no quieren que el linfocito T que reconoce al gluten, porque seguro lo tenemos. Acuérdense que nosotros tenemos un repertorio inmenso de linfocitos que reconocen todos los antígenos que van a ver a lo largo de su vida. Seguramente tenemos antígenos que reconocen al gluten, ¿no? ¿Qué pasa si esta dendrítica
reconoce o se come un cachito de gluten, ajá, va al tejido linfoide secundario y activa al linfocito T a que se diferencia TH1, 2 o 17. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese linfocito, cada vez que la persona coma pan, va a responder como si fuera el patógeno, ¿no? ¿Y qué saben hacer los linfocitos? Pues van a secretar citocinas inflamatorias, van a generar inflamación. Pues la intolerancia al gluten está asociada a este mecanismo. Entonces, hay un mecanismo que se llama, o una forma en la que los linfocitos T pueden volverse, digamos, más tolerantes. ¿No? Ustedes dirán, ¿por qué esa clona que reconoce el gluten no fue eliminada en el timo? ¿No? Pues porque el gen que codifica para el gluten no está en nuestro genoma. Las células del timo no tenían gluten para presentar en el timo, ¿no? Entonces, esta es la tolerancia periférica. La tolerancia periférica es cuando se genera tolerancia, valga la redundancia, contra antígenos que no son propios, pero que son endógenos. Llámense antígenos alimenticios, antígenos ambientales, antígenos de la microbiota. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que la dendrítica fagocitó gluten o que se comió una salmonela? Pues la activación de la inmunidad innata, ¿no? Cuando la dendrítica se come una salmonela, pues hay citocinas que produjeron las células epiteliales. La dendrítica detectó PAMs bacterianos por sus PRR, ¿no? Entonces, en general, la dendrítica viene más asustada, viene más inflamatoria, ¿no? Entonces, cuando hace esto, tiene más capacidad de presentarle al linfocito T las 3 señales. A diferencia de con el gluten, cuando una persona consume gluten o hay un antígeno alimenticio, en condiciones normales no hay inflamación. ¿Ah? El gluten no activa la respuesta innata. Entonces la dendrítica se encuentra con una proteína de gluten en ausencia de inflamación y dice, ok, esta proteína no es de ningún patógeno, no es peligroso. Agarra esa proteína, se va al tejido linfoide secundario, le pregunta a todos los linfocitos si alguno lo reconoce. Sí, le dice el linfocito, lo siento, el antígeno que reconoces no es de ningún patógeno, no es peligroso. Entonces, pero en lugar de matarte, mejor vuélvete regulador. Entonces, la otra forma de diferenciar el linfocito T es volverlo regulador. ¿Qué va a pasar con el linfocito T regulador? El linfocito T regulador tiene diferentes funciones. ¿Ah? Digamos, ese evento ya pasó, ¿no? El individuo ya generó T reguladores contra el gluten. Pero ¿qué pasa si en una segunda exposición a ese antígeno, ese individuo tenía una inflamación por otra cosa? ¿No? Entonces la dendrítica se confundió y dice, no, está segura es de un patógeno. Va y activó al T y hizo toda una reacción inflamatoria. Afortunadamente ya tenemos al T regulador. Una forma de competir con las efectoras es competir por las citocinas que lo activan. Si ustedes le ponen, por ejemplo, interleucina 2 a un linfocito TCD4-TH2, ese linfocito TH2 se va a superactivar. Para evitar esto, dice el linfocito T, mejor se las quito, me las como yo y no me activo. Pues compiten por las citocinas. Número 2, además de competir por las citocinas activadoras, los linfocitos T reguladores secretan citocinas inhibitorias como TGF-beta. Esta citocina, cuando se la secretan los T reguladores, apagan o inhiben la respuesta de los linfocitos T efectores. Compiten con las dendríticas que están tratando de activar a otros linfocitos T. O incluso pueden llegar a matar células, tener actividad citotóxica contra linfocitos T efectores. Entonces, vean, el ejemplo más fácil de entender es el ejemplo de los alérgicos, ¿no? ¿Algunos de ustedes les han dado vacunas contra la alergia? ¿O han escuchado de eso de las vacunas contra la alergia? Los que, bueno, si no han escuchado, es una estrategia que está más o menos aceptada, pero tiene como fundamento el intentarlo hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en ese individuo con alergia? Ese individuo con alergia, por alguna razón, tenía alterado su sistema inflamatorio en la infancia, digamos, y se volvió alérgico contra el polen, ¿no? Una dendrítica fagocitó un antígeno de polen, pero esa dendrítica estaba en una condición inflamatoria. Digamos que había asma en ese paciente. Entonces la dendrítica se comió al polen y como vio citocinas en ese polen,
enfermó, dijo, no, pues seguro es una bacteria o algo malo, ¿no? Entonces, presentó el antígeno al linfocito T CD4 virgen y le dijo, este antígeno es de un patógeno extracelular, vuélvete TH2. El linfocito siguió instrucciones, cooperó con el linfocito B para que produjera IgE, ¿no? Y ya, ahora ese individuo ya tiene tanto CD4 TH2 contra el polen, como linfocitos B de memoria que producen anticuerpos contra polen. ¿Hasta aquí sí me siguen? En una segunda exposición, hay anticuerpos contra polen. Entonces el polen es neutralizado, ¿ah? Pero como estos anticuerpos son IgE, van a activar a los basófilos y a las células ovadas. Es lo que ya vimos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo a ese niño no le doy polen, ¿no? O no le doy suficiente polen para que se active esa respuesta de memoria? Si no le doy una dosis extremadamente pequeña en ausencia de inflamación. Yo les dije que en ausencia de inflamación, esta dendrítica lo que va a hacer, va a decirle a este otro linfocito, acuérdense que el polen es una proteína grandota, ¿no? Un antígeno grandotote. Hay una clona de linfocitos T que se volvió TH2 que reconoce este cachito. Pero ¿qué pasa si yo 3 años después de que identifique que ese paciente es alérgico al polen, le doy una cantidad muy pequeña en ausencia de inflamación del resto del antígeno? La dendrítica va a agarrar, va a presentar y va a buscar a la clona que reconoce también al polen, pero en otro lado. Pero como no hay inflamación, en lugar de hacer la TH2, la voy a hacer T reguladora. Entonces, la T reguladora va a pelearse contra la TH2, ambas que reconocen al polen. Entonces, para pasar de una respuesta TH2 a una reguladora y disminuir la reacción de alergia. ¿Sí queda claro? Ese es el objetivo de la sensibilización. Se llama sensibilización antigénica. Generar clonas de T reguladores que contrarresten la respuesta inflamatoria de las efectoras. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo sí tengo una, Doc. Con Dígame. respecto a lo último que acaba de decir, por ejemplo, cuando utilizamos desensibilización para penicilina, o sea, ¿estas T reguladoras van a quedarse ahí mucho tiempo o nada más es por un tiempo? Es una buena pregunta. Digamos, la alergia a los fármacos es diferente a la alergia contra antígenos alimenticios o ambientales. La alergia contra los fármacos la vamos a ver en hipersensibilidad. Es principalmente mediada por IgG, mientras que la alergia para otros antígenos es IgE. Por eso la alergia contra fármacos, normalmente los antihistamínicos no funcionan, porque no hay degranulación de basófilos o eosinófilos ni demás cebadas. Lo vamos a ver más adelante. Pero contestando su pregunta, todos los linfocitos T que se diferencian a efectores, tanto TH1, TH2, TH17 o T reguladores, todos esos se vuelven también de memoria. Permanecen en el individuo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. De acuerdo. Otra forma de disminuir o de regular de manera negativa es con, ¿cómo podemos explicar esta parte? Si ya seguimos con los citotóxicos. Es por competir por señales inhibitorias. Bueno, ¿se acuerdan que la dendrítica, cuando le presenta al linfocito T, ocurre coestimulación, ¿no? Esa es la señal 2, la coestimulación, ¿vale? La coestimulación normalmente puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Es muy compleja. Es como las CNK, ¿se acuerdan? Las CNK tienen tanto receptores activadores como inhibidores. Lo mismo pasa con la coestimulación entre presentadoras y linfocitos T. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, cuando la dendrítica le presenta al linfocito T y le expresa en la superficie B7, que es un receptor de coestimulación, una molécula coestimuladora, si este B7 en esta caricatura es este palito morado de los dos lados, ¿vale? Si este B7 interacciona, por ejemplo, con CD28, la señal es positiva. El linfocito se va a activar. Pero esta molécula B7 también tiene afinidad por otra molécula en el linfocito T.
que se llama CTLA4. Ajá. Y vale destacar que B7 tiene más afinidad por CTLA4 y esta interacción entre B7 y CTLA4 inhibe la función del linfocito T, lo apaga, es una señal negativa. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo B7, CD28? Va a haber positivo. Pero ¿qué pasa si tengo B7, CD28 y B7, CTLA4? Pues ambas señales se van a neutralizar. Entonces depende de cuántas moléculas de B7 y CD28 haya, ¿no? Para activar o inhibir al linfocito T, ¿no? Entonces, una forma por la cual los linfocitos T reguladores inhiben la activación de nuevas clonas del linfocito T es quitando a B7, compitiendo con el B7 de la dendrítica. Entonces, ya vieron los reguladores que viene una dendrítica a activar un linfocito T, se apuran para meterse ahí en medio de la presentación antigénica y compiten tanto por las moléculas de MHC contra por las moléculas de B7. ¿Qué va a pasar con este linfocito T? Pues va a tener principalmente, sí, a lo mejor MHC-TCR, pero va a tener interacción B7-CTLA4, que quedamos que es negativa. Entonces este linfocito no se va a activar de manera eficiente. La presentación va a ser defectuosa. Entonces a lo mejor falta que hagamos énfasis cuando hay alguna o hay deficiencia de alguna de las tres señales durante la presentación antigénica, ese linfocito T no se va a activar e incluso puede morir. Pues en este caso, no hay suficiente señal 2, que es la coestimulación. ¿Ya vieron? ¿Sí quedó claro? Entonces los linfocitos T compiten por la coestimulación, compiten por las citocinas, secretan citocinas reguladoras o inhibitorias, o incluso pueden tener actividad citotóxica. Ok. Hay un tipo de linfocito T que se llaman linfocitos T, digamos, naturales. Bueno, ¿sí queda claro esto de los linfocitos T reguladores? Yo no entendí cuando dijo que no iba a ser eficiente a lo de B7. Sí, cuando una dendrítica va a activar a un linfocito T virgen, le tiene que dar tres señales. ¿Estamos de acuerdo? Señal 1, MHC, TCR. Señal 2, coestimulación. Señal 3, citocinas polarizantes. ¿Hasta aquí sí recuerda esa parte? Sí. Si no hay alguna de estas tres señales, la activación del linfocito T va a ser ineficiente. Ahorita vamos a ver qué ocurre, o lo vamos a ver en tolerancia. ¿Cuál va a ser el destino de ese linfocito T? Pero le puedo adelantar que su destino no va a ser activarse. Ese linfocito T no va a activarse. Y si este linfocito T reconocía en el mismo ejemplo el polen o el gluten, pues ya no va a inducir inflamación en presencia de ese antígeno. Entonces, ¿cómo digamos, induce esta deficiente presentación del T regulador? Pues le quita las moléculas de coestimulación, como B7. Entonces tenemos al linfocito B, bueno, aquí está mejor en la caricatura. La dendrítica le está presentando al linfocito T, y llega el T regulador y le dice, préstame tu B7 y tu MHC, para que no, entre más B7 y moléculas coestimuladoras y MHC ocupe el regulador en la dendrítica, menos le tocan a este. Entonces ya no se va a volver efector. Están compitiendo por la señal 2 en este ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí, ya, gracias. Ok. Muy bien. De hecho, esta activación o esta característica que tienen estos linfocitos, si ustedes activan a CTLA, el linfocito se va a inhibir, ¿no? Y esta evidencia tan interesante y tan clara favoreció que se generaran las terapias de anticuerpos contra CTLA y PDL1 en cáncer. Y lo vamos a ver en inmunidad contra cáncer. Pero acuérdense de CTLA4, porque es una molécula muy importante para la medicina. De hecho, los que lo descubrieron ganaron el premio Nobel de Medicina hace unos años. Porque para cáncer de pulmón, por ejemplo, si utilizamos esta señal, es muy, muy buena la terapia mediada por CTLA4.
Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con los linfocitos TCD8? Bueno, ya quedamos que los efectores van a identificar a las células que están infectadas porque esas células infectadas presentan en MHC clase 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que solo las presentadoras podían presentar antígenos en MHC clase 2? Pero todas las células pueden presentar antígenos en MHC clase 1 porque pues, todas pueden ser infectadas con virus. Entonces la célula que está infectada va a presentar en MHC clase 1 antígenos de lo que tiene adentro, y así el citotóxico la va a identificar y la puede matar por citotoxicidad. Entonces, estos son los tipos todos los tipos de linfocitos que se pueden generar, ¿no? El linfocito citotóxico que va a eliminar a células infectadas, el TH1 que puede cooperar con el macrófago para controlar patógenos intracelulares, el TH2 que va a cooperar con el linfocito B para el cambio de isotipo, ¿no? El TH17 que puede activar células epiteliales y neutrófilos para patógenos extracelulares, principalmente en mucosas, y por supuesto las T reguladoras que van a inhibir la respuesta inmunológica. ¿Dudas de los linfocitos T? ¿No? Esto creo que ya. Bueno, yo creo que nos vamos al descanso. Nos regresamos a ver